Hola, esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias una vez más por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias de esta hora. Estados Unidos da nuevamente la cara a la Unión Europea para abordar el futuro de Ucrania. Steve Witkoff y Marco Rubio se reúnen con Emmanuel Macron y altos funcionarios ucranianos en París. El Kremlin acusa a los europeos de querer seguir con la guerra. Y el ejército de Israel mata al menos a 40 personas en la franja de Gaza en las últimas horas y bombardea nuevamente distintos puntos del enclave desde Jabalia a la supuesta zona segura de Al-Mawasi. Y se cumplen 200 años desde que Francia impuso la millonaria deuda a Haití a cambio de reconocer su independencia, justo cuando Naciones Unidas insiste en que la situación se agrava y el gobierno de transición no recupera el control del territorio. Iniciamos en París, que es escenario de un nuevo giro, como decíamos, en la estrategia diplomática de Washington. El enviado especial Steve Witkoff, así como el secretario de Estado Marco Rubio, están en el Elíseo para abordar, junto a Emmanuel Macron y altos funcionarios franceses y también del gobierno de Volodymyr Zelensky, las perspectivas de la guerra en Ucrania. Como respuesta, el Kremlin ya ha señalado que varios países estarían intentando sabotear sus diálogos con la Casa Blanca. Conectamos nuevamente con nuestra periodista en la capital francesa, Natalia Ruiz, que se encuentra precisamente allí en las afueras del Elíseo, del Palacio Presidencial. Natalia, ¿qué ha trascendido de momento de esta reunión? Ha sido un día de reuniones bastante herméticas, en realidad, las que se han vivido aquí en el Palacio del Elíseo. Las reuniones comenzaron sobre las 10 de la mañana, hora local, y hasta ahora lo que se sabe es que a todas las reuniones que se tenían ya planeadas y que había comunicado el Elíseo, vino a agregarse una más, una en las que todos los actores, todos quienes han estado participando en las diferentes reuniones están allí sentados alrededor de la mesa. Estamos hablando del presidente Macron, del canciller francés, por supuesto, de Steve Witkoff, así como de Marco Rubio, y también se supo que Keith Kellogg, el emisario para Estados Unidos en Ucrania, también se sumó a esta reunión. La comitiva ucraniana, por supuesto, aquí está el brazo derecho, el jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, está también en esta reunión junto con dos otros ministros, también asesores, consejeros especiales en materia de seguridad, tanto de Gran Bretaña como de Alemania, están en esta reunión. Puede decirse que están allí todos los actores, excepto Rusia, que por ahora pues no está en estas mesas de negociaciones aquí en París. En cuanto a la agenda, pues eran los ucranianos quienes habían explicado que a lo largo de todo este día se ha hablado de la posibilidad de llegar a una paz justa, a una paz duradera, a garantías de seguridad también para Ucrania. Esa es una de las partes importantes también, y mientras se viene hablando de todo esto, pues les habíamos comentado, es una agenda bastante amplia la del día de hoy, porque Ucrania era el tema central, pero también la situación en Medio Oriente, así como todo lo que tiene que ver con el nuclear iraní, ahora que Estados Unidos retomó las conversaciones con Teherán la semana pasada. Pero justamente en esta reunión, en vista de quienes están allí alrededor de esa mesa, pues se sabe que es Ucrania el tema principal, y justamente en estos momentos, cuando se está hablando de esto, pues del otro lado del Atlántico es Sébastien Lecornu, el ministro de Defensa francés, quien está reunido con su homólogo en Washington, y es el portavoz del Pentágono quien decía que le habían pedido a Francia en esa reunión aumentar aún más pues su aporte a la OTAN. Así que vemos que se están manejando las cosas sobre dos momentos distintos. Por ahora no se sabe si va a haber algún tipo de comunicado al término de esta reunión. Por ahora la prensa no tuvo acceso al Elíseo. Hemos en realidad visto ningún tipo de imagen más allá de esa cuando se estrechó las manos de Emmanuel Macron con los enviados de Estados Unidos, pero en realidad, pues como les decía, unas reuniones bastante herméticas. Se espera quizás que al final haya algún tipo de comunicado, puede ser por parte de Estados Unidos, como puede ser también por parte de Francia, y por supuesto estar muy atentos a lo que puedan decir los ucranianos, sabiendo que Emmanuel Macron se había entrevistado con Volodymyr Zelensky antes de todas estas reuniones por teléfono, en donde Zelensky volvió a pedir que se ejerza presión sobre el Kremlin para que se pueda llegar ya al final de la guerra.
Natalia, pues entonces quedamos atentos a si hay finalmente algún tipo de comunicado, algún tipo de conclusión pública de estas reuniones tan herméticas como nos describes. Mientras tanto, vamos precisamente a ampliar las noticias que llegan de Medio Oriente, en concreto de la Franja de Gaza, donde en las últimas horas el ejército de Israel ha matado a 40 personas y ha herido a 73, mientras se desconoce el número de víctimas entre los escombros. Los ataques han impactado contra distintos puntos del enclave, desde una escuela de la ONU en Jabalia al campamento de la zona supuestamente segura de Al-Mawasi. En paralelo, Hamas señala que en las próximas horas dará su respuesta sobre el plan de tregua presentado por Israel. Sin embargo, según fuentes citadas por Al Jazeera, una vez más, la organización palestina pediría que las tropas israelíes abandonen la franja, algo que Israel, ya lo saben, ha rechazado repetidamente. Un niño discapacitado de 12 años estaba carbonizado en la silla de ruedas. Incluso sus huesos se habían derretido mientras lo sacábamos. Esta es la silla de ruedas del niño. No hay un lugar seguro. ¿A dónde se supone que debemos ir? La gente corrió al mar anoche, tratando de salvarse, arrojándose al agua. Hacemos un llamado a los países árabes para que encuentren una solución, alcen la voz, detengan la guerra. Esto es un genocidio. Esto no puede seguir así. Vamos ahora hasta Irán, porque una investigación del periódico New York Times explica que el presidente estadounidense frenó un plan precisamente de Israel para atacar las instalaciones nucleares iraníes y que de momento apuesta Trump por la vía diplomática para renovar el pacto que, ya lo saben, él mismo abandonó en 2018. Precisamente de cara a la segunda ronda de diálogos entre Teherán y Washington de este sábado, el ministro de Defensa de Arabia Saudita está en la capital iraní para reunirse con altos cargos de la República Islámica, mientras el país persa pide que la Organización Internacional de la Energía Atómica participe en estos diálogos. El Organismo Internacional de Energía Atómica es el único organismo internacional legítimo y reconocido para supervisar y verificar los programas nucleares de los países. También consideramos que es el único ente creíble en este sentido. El papel de la agencia será muy importante en los próximos meses. Hacemos hincapié en que este rol debe estar libre de los deseos políticos o de los esfuerzos políticos de algunos países miembros de la Junta de Gobernadores. Cambiamos ahora de información porque cuando se cumplen 200 años desde que Francia impuso una deuda a Haití de 150 millones de francos de oro de la época a cambio de reconocer su independencia, ya lo saben, el Estado caribeño no tiene el control del territorio ni tampoco el monopolio de la fuerza. Y el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado la creación de una comisión para textualmente examinar el pasado común y establecer recomendaciones a los gobiernos tanto de París como de Puerto Príncipe para construir un futuro más pacífico. Previamente hablamos con Jean-Marie Theodat, él es decano de la Facultad de Geografía de la Universidad de la Sorbonne y nos explicó qué opina al respecto. A los políticos en la historia les gustan los símbolos. Esta declaración la tengo aquí con la fecha del 17 de abril del 2125, o sea, 2 siglos después de la ordenancia de Charles X. Es una manera de borrar este acto que es totalmente indigno de la República, de la mentalidad republicana francesa. Hay que decir que fue un rey, el mismo hermano de Luis XVI, Luis XVI, que escribió este pacto. La verdad es que es un buen paso en la buena dirección, pero no es suficiente para los haitianos, porque no vamos a satisfacernos, satisfacernos con unas pocas palabras simbólicas donde Francia reconoce que fue una injusticia inicial, pero ahora estamos esperando actos. Estamos esperando que Francia entienda que la amistad entre Francia y Haití no puede ser tan solo una amistad de cultura y de lengua, de idioma, sino también actos de solidaridad que hoy en día hay en Haití. Necesitamos en una urgencia terrible.
Cambiamos ahora nuevamente de información porque la primera ministra de Italia, hablamos de Giorgia Meloni, llegó a Washington antes de la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump este jueves y en base a su sintonía ideológica, la mandataria italiana de extrema derecha tratará de negociar los aranceles impuestos y suspendidos por el republicano al bloque comunitario. ¿Podrá Giorgia Meloni hacer lo que otros líderes europeos no han conseguido hasta ahora? La primera ministra italiana se presenta como la mejor figura de la Unión Europea para convencer al presidente estadounidense Donald Trump de que retire los aranceles impuestos al bloque. Sabemos que estamos en un momento difícil. Haremos todo lo posible, como siempre. Soy muy consciente de lo que represento y soy consciente de lo que defiendo. Su ideología similar, nacionalista de derechas, ya le ha jugado a favor ante el presidente de Estados Unidos, quien la ha calificado como una mujer fantástica y fue la única dirigente de la Unión Europea invitada a su toma de posesión en enero. Pero es un gran juego y una cuerda de equilibrista para Meloni. Ha demostrado que es una jugadora de equipo en la Unión Europea cuando se trata de apoyar firmemente a Ucrania y también fue una de las primeras líderes del bloque en criticar los aranceles. Está claro que ideológicamente Meloni está cerca de Trump en algunos aspectos, en otros no, y eso también es importante. Creo que es más una cuestión de si ella es alguien a quien Trump escuchará. ¿Es alguien por quien Trump hará cambios en los planes o en los anuncios? No sabemos cuáles son los planes a largo plazo, pero la clave aquí es su conexión personal. Meloni está sometida a presiones tanto de la Unión Europea como en su propio país para que proteja la economía italiana, impulsada por las exportaciones, sin incumplir las normas europeas sobre acuerdos entre países. En noticias relacionadas, el presidente chino está en la última parada de su gira asiática. Xi Jinping visita Camboya después de haber pasado por Malasia y por Vietnam y de haber firmado nuevos acuerdos de cooperación con sus socios regionales en la búsqueda de soluciones a la ofensiva arancelaria declarada por Donald Trump. Precisamente cuando las dos principales potencias del mundo se imponen mutuamente aranceles de más del 100%, la portavoz del Ministerio de Comercio chino insistió en que es Washington quien debe dar el primer paso en la desescalada, si la quiere, ya que fue quien declaró esta guerra en primer lugar. El aumento unilateral de tarifas fue iniciado en su totalidad por Estados Unidos y la parte que lo inicia debe resolverlo. Instamos a Estados Unidos a que detenga de inmediato la presión extrema, la coerción y el chantaje y resuelva las diferencias con China a través de un diálogo igualitario sobre la base del respeto mutuo. Precisamente también en relación con sus planes económicos, Donald Trump arremete contra una nueva rama del poder supuestamente independiente, en este caso la Reserva Federal. El presidente pidió públicamente el cese de Jerome Powell, el director de la Fed, a quien reprocha no haber bajado los tipos de interés. De hecho, el jefe del Banco Central estadounidense ha señalado que el muro arancelario podría disparar la inflación y el desempleo. Este jueves, Trump escribió en sus redes el siguiente mensaje. Jerome Powell de la Fed, que siempre llega demasiado tarde y se equivoca, ayer emitió un informe que fue otro y típico completo desastre. Su cese no puede llegar lo suficientemente rápido. Precisamente, Donald Trump reprocha a la Reserva Federal de Estados Unidos mantener los tipos de interés desde hace meses y no estar siguiendo la tendencia del Banco Central Europeo, que este jueves ha vuelto a bajar las tasas de interés por séptima vez para estimular la economía ante la guerra arancelaria declarada precisamente por Estados Unidos. Los riesgos a la baja para el crecimiento económico han aumentado. Es probable que la importante escalada de las tensiones comerciales mundiales y las incertidumbres asociadas reduzcan el crecimiento de la eurozona al frenar las exportaciones y pueda arrastrar a la baja la inversión y el consumo. Y para el cierre cambiamos de información porque siguiendo su tradición de Semana Santa y en su primer encuentro con los fieles católicos desde que fue dado de alta del hospital al superar la neumonía, el Papa Francisco visitó un centro penitenciario de Italia. Se trató de un recorrido rápido de unos 20 minutos. Su Santidad, ¿cómo se siente en primer lugar? Me siento sentado. Ya vemos. Ogni volta che io entro in questi porti
Cada vez que visito estos lugares me pregunto, ¿por qué ellos y no yo? El 26 de diciembre pasado usted dijo que una cárcel podría convertirse en una basílica. ¿Sigue siendo el caso hoy en día? Sí. ¿Qué representa para usted esta Semana Santa tan complicada después de su hospitalización? ¿Cómo lo está viviendo? Lo vivo como puedo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y France24.com.